Hace algún tiempo tuve la oportunidad de trabajar con la gerencia de una de las corporaciones más grandes del país. Unos años antes de que me llamaran, la compañía había atravesado serias dificultades y había estado perdiendo muchos millones de dólares. Sus acciones habían caído a un precio récord y muchos expertos la consideraban una especie de dinosaurio que se agitaba en su agonía. La desilusión se había apoderado de toda la organización. Los empleados, miles de ellos, se dedicaban a sus trabajos como si fueran a un velorio, y los competidores de la empresa recibieron con los brazos abiertos a miles de clientes desilusionados y acumularon nuevos récords de ventas. Finalmente, en un momento de desesperación, la junta directiva despidió al presidente de la empresa y contrató a un nuevo hombre de otra empresa y le dio amplios poderes de reorganización. Trajo a un nuevo equipo directivo que se puso manos a la obra y se puso a trabajar. En poco tiempo, un nuevo sentimiento, un nuevo espíritu, comenzó a invadir la organización. Poco a poco, la tendencia a la baja se detuvo y la empresa comenzó a dar señales de vida. En 3 años, la empresa volvió a estar cómodamente en una posición muy rentable. Tenía un nuevo aspecto, un nuevo espíritu, y volvía a ocupar el primer puesto entre las organizaciones mundiales. El único cambio había sido la gestión, la calidad, la excelencia, la grandeza de la gente que había estado allí todo el tiempo, esperando solo que la dirigieran, la motivaran, la inspiraran. Esa es la tarea de la gestión, del liderazgo. Puede ser un ejército, una gran corporación, una pequeña empresa, un aula o una familia. Las personas reflejarán su liderazgo y el éxito del grupo como unidad dependerá de ello. Por eso, a los altos directivos de las empresas se les paga tan bien. No es que sean 10 veces más inteligentes que las personas que trabajan para ellos, ni que trabajen 10 veces más duro, o que inviertan 10 veces más horas. A menudo les pagan 10 veces más, porque poseen ese raro don de poder dirigir con éxito los esfuerzos de los demás e infundir en las mentes y los espíritus de los demás la creencia de que se puede ganar el juego en lugar de perderlo. Estoy seguro de que cuando la mayoría de la gente ve una gran empresa extendiéndose por el paisaje o ve sus productos en funcionamiento por todos lados, piensa en ella como una cosa gigantesca, un monstruo impersonal y mecánico que utiliza a los seres humanos tanto como utiliza otras materias primas para dar forma a sus productos. Pero no es así. En realidad, son las personas las que hacen que funcione o se quede inactiva, las que hacen que triunfe o fracase. No es más que un gran esclavo que abastece las necesidades de sus clientes bajo la dirección en todo momento de mentes y manos humanas. Y en algún lugar de una oficina con la palabra presidente en la puerta, hay un hombre que es el único responsable de la dirección de su destino. Él es la persona que dirige a las personas que hacen que todo funcione. Las personas marcan la diferencia. Una expresión favorita de James F. Lincoln, el hombre que fundó la Lincoln Electric Company, es que nunca se sabe lo que un hombre puede hacer hasta que se le da el incentivo suficiente para esforzarse al máximo y sacar a la luz las capacidades que Dios le dio en su interior. ¿Cuántos Ford y Edison incipientes van a la tumba sin ser reconocidos? El mundo nunca lo sabrá. La tragedia es que nunca se les dio el incentivo suficiente o nunca se encontraron con una crisis en sus vidas que hiciera aflorar sus poderes ocultos. Y el Dr. Fosdick dijo que la felicidad más satisfactoria que conoce el hombre es crear algo. Sentarse y quedar impresionado por las creaciones de otras personas es solo un tipo de felicidad de segunda categoría. Y uno de los ejecutivos empresariales más destacados del país, A. B. Robertson, escribió que si un hombre solo hace lo que se le exige, es un esclavo. En el momento en que hace más de lo que se le exige, se convierte en un hombre libre. Todos tenemos trabajo que hacer en este mundo. Es el hacer un poco más lo que conduce a la felicidad y la satisfacción. Se cree que millones de personas saben lo que les gustaría hacer, pero tienen miedo de empezar. Se sienten incapaces y tienen miedo de fracasar. Creen que les falta la capacidad necesaria. Pues bien, un hombre llamado Clifford Eccles había soñado durante años con emprender un negocio propio.
Toda su vida había trabajado como dependiente en una tienda de comestibles y el salario más alto que había ganado en su vida fue de $45 a la semana. Un día se encontró con una cita de Emerson que lo sacó de quicio. La cita era esta: haz lo que quieras y tendrás el poder. Pero los que no hacen lo que quieres no tienen el poder. Él hipotecó todo. Había conseguido algunos créditos de los proveedores necesarios y unos años después estaba ganando $1 millón al año en negocios. Dijo que más tarde, cuando comencé a hacer lo que había estado pensando y planeando hacer, comencé a descubrir que tenía talentos ocultos que nunca sospeché. Me surgieron ideas que podía convertir en un negocio más exitoso. En resumen, cuando tuve suficiente fe para empezar a hacer algo, descubrí que tenía el poder. Lo había tenido todo el tiempo y no me había dado cuenta. Aquí hay una lección importante. Solo cuando empezamos, realmente descubrimos que tenemos el poder y el talento para lograrlo. Mientras nos sentemos a pensar en ello, lo deseemos y nos quedemos donde estamos, no sucederá nada. Incluso Miguel Ángel dijo que si la gente supiera cuánto me esforcé para alcanzar la maestría, no parecería nada maravilloso. Una vez, mi madre, Somerset, escribió: la vida tiene algo curioso. Si te niegas a aceptar algo que no sea lo mejor, muy a menudo lo consigues. Y eso es todo. Obtenemos lo que esperamos de la vida. Si esperamos más y nos lanzamos a ello, lo conseguiremos. Si quieres convertir tus sueños en realidad, tendrás que correr el riesgo. No existe nada que se pueda hacer a lo seguro. Mientras te mantengas a 30 centímetros de la primera base, es imposible llegar a la segunda. Simplemente empieza y descubrirás la capacidad. El profesor Ashley Montague lo expresó de esta manera: sé selectivo, por lo tanto, con respecto a lo que te propongas, porque si deseas lograrlo con suficiente fuerza, lo lograrás. Vale la pena repetir dos de esas ideas notables. En el momento en que un hombre hace más de lo que se le exige, se convierte en un hombre libre. Y la advertencia de Emerson es: haz lo que debes hacer y tendrás el poder. Así que, en lugar de esperar el momento o la capacidad para empezar a trabajar para alcanzar tus sueños, simplemente actúa. El simple hecho de empezar crea un impulso que crecerá con cada paso que dé hacia su objetivo como empresario. Earl Nightingale comprendió que la euforia del trabajo duro y la alegría de decidir su propio curso de acción son algunas de las grandes recompensas de la vida. Pero incluso si trabaja para otra persona, puede experimentar esta euforia si desarrolla la actitud de un empresario y hace más de lo que se le exige. El compromiso y el trabajo entusiasta no solo son necesarios para el empresario, sino que son esenciales para cualquiera que quiera alcanzar el éxito. Cuando era redactor de locutores en la estación de Radio Qatar en Phoenix, Arizona, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, mi objetivo era convertirme en locutor de radio en Chicago y Nueva York, las sedes nacionales de la radio. En ese momento, escuchaba a los locutores de radio y practicaba la lectura de los anuncios como lo hacían ellos para que el texto sonara espontáneo e improvisado. Estudié la forma de hablar de todos los locutores de radio de primera clase del país y pronto pude sonar muy parecido a ellos. Cada anuncio que leía en el aire en Qatar, ya fuera de la funeraria local o de la tienda de artículos deportivos, lo leía como si fuera un anuncio de gelatina del Jack Benny Show. Le di tanta importancia a los anuncios locales que mis amigos locutores pronto me apodaron la cadena y se burlaron de mí, pensando que mis esfuerzos eran ridículos. Me estaban ayudando a seguir adelante. ¿Por qué te esfuerzas tanto en esos ridículos anuncios publicitarios?, me preguntaban, y yo sonreía y me dedicaba a mi trabajo como redactor publicitario. Tuve la suerte de trabajar con Paul Hughes, un novelista, y John McGreevy, que en ese momento ya escribía obras de radio para varios programas de radio dramáticos de Nueva York y Hollywood. John era un miembro de la Phi Beta Kappa que se había especializado en inglés en la Universidad de Indiana. Los acosé a ambos con preguntas y leí todos los libros que me recomendaron para mejorar mis habilidades de redacción. En cuanto a mejorar mis habilidades como locutor, iba a la mejor escuela del país. Escuchaba todos los días a esos hombres que estaban en lo más alto de su campo,
y sin importar lo mundano que fuera el texto o lo humilde que fuera el lugar de trabajo. Cuando me acerqué al micrófono, me imaginé que todo el país escucharía cada palabra que dijera. Di lo mejor de mí y, después de 2 años y medio en Qatar, en Phoenix, sentí que estaba listo para dar el gran paso. Les dije a mis amigos que pronto dejaría el trabajo y me iría a Chicago. Mi anuncio fue recibido con miradas de incredulidad y los argumentos más enérgicos. Me dijeron que hay 450 locutores con carnet sindical caminando por las calles de Chicago tratando de conseguir trabajo en las grandes emisoras. Me pregunté cómo sabían de esas 450 personas y tuve que admitir que nunca había pertenecido a la Federación Estadounidense de Artistas de Radio, que más tarde se convertiría en la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión. Pero ya había tomado una decisión y en marzo de 1949 compré un billete de avión de ida a Chicago. Le dije a mi mujer que mandaría a buscarla a ella y a los niños cuando me hubiera instalado en Chicago. Alquilé una habitación en el viejo hotel de Chicago. En el Loop, compré un ejemplar del Chicago Tribune y encendí mi radio portátil. Resultó que había 2 emisoras de radio en el punto de mira. Eran las 2 más grandes y mejores en ese momento. WBMCB, en el edificio Wrigley en Michigan Avenue, y WMAQ-NBC en el supermercado. Primero me ocupé de WBBM. Nunca olvidaré ese primer día en ese hermoso y elegante entorno, los pisos de mármol, los ascensoristas uniformados, esos fabulosos ascensores de bronce y madera reluciente, los pajes de la CB corriendo de un lado a otro. Al Morey era el director del programa en ese momento, y me presenté con mi nuevo traje cruzado de franela gris de Hickey Freeman. Fue muy cordial, y me llevó de inmediato a un gran estudio cercano para una audición. Me dio un puñado de copias que incluían algunos anuncios engañosos y parte de un noticiero. El estudio era tan impresionante como el resto del lugar, muy grande por cierto, con un piano de cola de concierto y parafernalia de efectos de sonido. Aquí fue donde se originaron los programas de la cadena. Me acerqué al micrófono de pie y miré hacia la sala oscura de ingenieros. Más allá del cristal inclinado había un ingeniero veterano, y Al Morey asintió con la cabeza y me hizo un gesto con la mano. Empecé. Bueno, me dijo que me avisaría, y al día siguiente repetí el proceso en WMAQ, y me dijeron que me llamarían, y me contaron cómo me había ido. Más tarde esa tarde, WMAQ me llamó y me dijo que tenían un trabajo para mí. Casi me desmayo de alegría, pero le agradecí cordialmente al hombre y le dije que lo vería al día siguiente. Luego esperé. Finalmente Al Morey me llamó. Yo tenía el trabajo en CBS, entonces concerté una cita para la mañana siguiente. Estaba mareado por el repentino aumento de mi autoestima. 2 audiciones, 2 ofertas de trabajo. ¿Dónde estaban todos esos 450 locutores desempleados con carnet sindical? A la mañana siguiente tenía algo así como un plan. Desayuné temprano y me presenté en el majestuoso edificio Wrigley a las 9 en punto. Le agradecí a Al Morey su generosa oferta, pero le dije que también me habrían ofrecido un trabajo en WMAQ, su rival en la NBC. Mencioné que KTAR, donde había trabajado durante 2 años y medio, había sido una filial de la NBC. Yo conocía esa cadena y me gustaba. Confesé que simplemente no sabía qué hacer. Entonces Al me dijo que estaba dispuesto a ofrecerme un contrato de 1 año, con opción a un segundo año, con un salario de fin de semana considerablemente más alto que el de la escala sindical, si aceptaba trabajar con CB. Bueno, eso fue todo. No solo tenía un trabajo, sino que tenía un contrato y más dinero del que había soñado ganar. Mis 2 años y medio de trabajo haciendo anuncios para una emisora de radio local habían dado sus frutos. Ahora era locutor de la cadena CB, en una emisora de radio de 50.000 vatios de Clear Channel, cuyo mapa de cobertura abarcaba la mayor parte del medio oeste de los Estados Unidos, por no hablar de la segunda metrópolis más grande del país. De hecho, había llegado. Era un escritor aceptable y podía competir con cualquier locutor de ese país. Estaba listo y listo. Mi preparación había dado sus frutos.
El siguiente paso más importante en mi vida fue cuando renuncié a CBS después de un año y formé mi propia empresa en 1980-50. Cada vez que daba un paso como ese, suponía una gran mejora en mi vida. Y después de estar con él un año, por supuesto, mis amigos me dijeron: ¿vas a dejar este trabajo? Tienes un trabajo que, por supuesto, a miles de personas les encantaría tener. Estás ganando un dinero excelente. Tienes un trabajo tremendo aquí. Es un trabajo fácil. ¿Y por qué diablos lo estás dejando? Creo que aquí es un paso importante. Había cosas que quería decir. Había cosas que quería hacer y que no podía hacer mientras estuviese bajo contrato con CB. Quería hacerlas por mi cuenta. Así que dejé el programa y me las arreglé para conseguir algo de tiempo en otra estación de radio de Chicago. La vieja y grande WGN, Great Big Clear Channel, una estación de 50.000 vatios, donde me dejaban escribir mi propio material y hacer mi propio programa. Y ahí fue donde desarrollé gran parte de la experiencia que necesitaba, no solo para escribir posteriormente The Stranger Secret y las otras cosas que hemos producido desde entonces, sino también el gusto de ser un empresario, ser mi propio jefe, aprender las disciplinas que se requieren para estar a cargo de tu propia empresa y de contratar gente y ser responsable ante... Tenía algunos amigos bastante convincentes. También eran muy elocuentes y se esforzaban mucho por señalarme por qué era una tontería dar ese paso. Pero yo sabía que una carrera como locutor de radio no era lo mío, así que tenía que seguir mi estrella. Podría decirse que mi objetivo. Earl dijo una vez que hasta que se gana, el éxito es una cuestión mental. Y así es. Si puedes crear en tu interior la creencia de que hay un camino abierto para ti, si crees en ti mismo y en tu objetivo con una actitud de alegre expectativa, si sabes que el éxito con el que sueñas será tuyo, entonces te sentirás inspirado para hacer el esfuerzo que convertirá tus sueños en realidad en tu vida. Habrás permitido que el secreto más extraño funcione.